Es un gusto poder saludarles hoy día, el sábado 5 de abril, para una nueva entrega bajo el título La necedad y la pobreza. Como ustedes saben, estoy seleccionando algunos de los 42 proverbios que se refieren a la necedad. No pretendo, ustedes se darán cuenta, abordarlos todos, lo cual a lo mejor sería algo interesante, pero usted puede incluso revisarlos por sí mismo leyendo este libro de los proverbios, incluso leer uno cada día, un capítulo cada día, son 31. Usted ahí hace los ajustes y puede leer uno cada día y va a encontrar todas estas referencias en relación a la necedad. Y hoy día el título, como se los dije, es La necedad y la pobreza. Y esto está en el capítulo 12 de Proverbios. En el versículo 11 nos encontramos con lo siguiente: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Bueno, aquí nos encontramos con una de las cosas que es un regalo de la palabra de Dios, que nos viene a enseñar cómo funciona la vida. Y este aforismo, esto es un principio en el fondo, se aplica en todo momento, en todo lugar, y tiene que ver con todo lo que en el fondo se quiere conseguir o se quiere lograr. Este es un principio de cómo funciona la vida. Ya en el Génesis, ustedes se acuerdan, con el sudor de tu frente comerás vuestro pan de cada día. Ahí ya estaba la referencia al trabajo. Jesús mismo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. También nos encontramos con que esa labor o esa misión que tenía Jesús, el enemigo trató de impedirla muchas veces. Ya en la tentación del desierto fue una. Entonces, se aplica, insisto, esto es un principio que se aplica en todas las áreas de la vida. Pero en términos de lo que aquí nos estamos encontrando es entender cómo funciona la vida, que desgraciadamente quienes tienen que entenderlo no lo saben. Cuando hablamos de labrar, significa trabajar, significa invertir esfuerzo. El que invierte esfuerzo, el que trabaja, la tierra se saciará de pan. Es la inversión, insisto, en el trabajo para tener sus resultados. Incluso el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le dijo: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Bueno, y obviamente Salomón está hablando de lo que en ese tiempo era mayoritario, que era obviamente el labrar la tierra para producir las ganancias y la alimentación que todos necesitaban. Ustedes puedan entender que el desarrollo tecnológico, aunque existía en algunas áreas, si leen Eclesiastés, no era al nivel de lo que obviamente es hoy día. Pero entonces él ve y ve ese terreno o ese ámbito que tiene que ver con la producción de alimentos. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y eso tiene que ver, según el apóstol Pablo, apoyando lo que estamos leyendo, tiene que ver también, por ejemplo, con el trabajo en la obra del Señor. Cada uno verá también de qué forma realiza esto. Y digo esto porque en la obra del Señor necesitamos el gran auxilio de Él mismo para hacer lo que tenemos que hacer. Pero eso no anula el principio, no anula este aforismo, no anula esta verdad. El que labra la tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falta de entendimiento. Ustedes saben, la agricultura, bueno, aquí en este país la agricultura la tenemos muy cerca. Pues siempre yo he dicho, Suiza está en el campo.
no necesitamos ir al campo, sino que está en el campo. Y se ve en las grandes capitales donde usted queda, donde usted se mueva, es normal encontrarse con maquinarias agrícolas transitando por las calles principales de los pueblos, incluso de las ciudades. Entonces uno puede conocer el tema de la agricultura. Y aquellos que a lo mejor tuvieron acceso o tienen personas conocidas con las cuales interactuar y personas que trabajan la tierra, que son agricultores, ahí se va a encontrar con este tema. Yo recuerdo en mi tiempo en Chile, cuando llegaba la cosecha, yo siempre ponía atención, no sé por qué, en el rendimiento. Y siempre preguntaba cuántos quintales surgieron a partir de un quintal que sembraron, por ejemplo, de trigo. Y siempre me interesaba ver eso. Porque en la agricultura, aparte que tiene su rutina, en la agricultura hay que invertir esfuerzo y sabiduría. Aparte de eso, vienen los recursos, vienen los insumos. Obviamente que dependen del tiempo, de la meteorología, pero ahí usted tiene un cuadro de lo que significa labrar la tierra, trabajarla. El que labra su tierra se saciará de pan. En cambio, el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Ahora, este aforismo tiene que ver con la responsabilidad individual. No habla en plural. El que labra, o sea, individualmente, son decisiones en el fondo que usted, que yo, debemos definir. Ahora, el que sigue a vagabundo, el individuo que sigue, usted sabe, usted lo ha visto, en algunos países los vagabundos son más visibles que en otros, son más numerosos también. Acá rápidamente son controlados y son llevados a lugares donde les puedan ayudar. Pero el tema del vagabundo es aquel, en el fondo, que no tiene voluntad, no tiene motivación, no tiene compromiso con su propio mantenimiento. Ni siquiera estamos hablando de otros, sino que no tiene lo más mínimo que se necesita para enfrentar su propio mantenimiento. No tiene el compromiso, no tiene la voluntad, no tiene la motivación para asumir tareas o trabajos donde se requiere, donde se demanda esfuerzo, constancia o disciplina. Y aquí entonces comienzo también a tratar de que usted y yo entendamos nuestros propios ambientes. ¿Qué necio o qué necedad hay en las autoridades cuando no entienden este principio y no lo transmiten, por ejemplo, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, que tienen que asumir su responsabilidad para proveer sus propios recursos? Y muchos no saben o no lo tienen en el fondo dentro de su conciencia. Y fomentan precisamente todo lo contrario. Alimentan la flojera, la falta de disciplina, el aburrimiento. Incluso en algunos lugares usan a ese tipo de personas para que salgan a destruir. Porque son personas, insisto, que no han entendido que tienen que prepararse para enfrentar su propia realidad, su propio sostenimiento. No estamos hablando ni siquiera de los demás, pero su propio sostenimiento. Y un país que entiende eso, entonces forma a sus niños, a sus jóvenes, sus adolescentes, para que entiendan cómo funciona la vida. Y otros ni siquiera saben cómo funciona la economía. Una vez recuerdo, me encontré con un agricultor
en mi país que él había hecho una transformación de la actividad agrícola, la lechería y todo, y creó un restaurante a la orilla de un panorama precioso del lago. Y conversando con él me dijo algo que siempre me acuerdo: todos envidian lo que tienen, pero nadie envidia tu trabajo. Y así nos encontramos. Usted va en distintas partes del mundo, va a encontrar, por ejemplo, personas, y lo triste que son muchas veces autoridades, que se expresan en términos tan destructivos a aquellos que producen, porque los ven, aquellos que producen, que algo hicieron que no está correcto para llegar a lo que tienen, y sin embargo son ellos los pioneros, son los aquellos que se atreven a emprender, los emprendedores. Son aquellos que trabajan, que son inteligentes, que aplican todo, sus propios recursos, los recursos que también tienen a su mano para desarrollar y para conseguir grandes cosas, no solamente para ellos, incluso para el mundo entero. Esa es la gente que va tirando, y sin embargo usted va a escuchar muchos que los denostan, que los atacan, porque no han entendido cómo funciona la vida. Y este es el principio: el que labra su tierra se saciará de pan. Es un principio. Así funciona la vida. Y en términos de la salvación, en términos de la vida cristiana, también tenemos que aplicar el mismo principio. Leer las Escrituras. Eso es dedicar tiempo. Incluso diariamente eso es disciplina. Orar diariamente. Estar dispuesto a hacer que el reino de Dios se extienda. Eso tiene que ver con trabajo. Con trabajo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, dice Pablo a Timoteo, y lo está circunscribiendo al trabajo en la obra del Señor. Todo requiere esfuerzo. Una vez alguien se acercó, y con esto voy terminando, se acercó a un gran concertista en piano. Al final del concierto le dijo: yo daría la vida para tocar como usted. Y él le contestó: yo la he dado. Yo la he dado. Todo lo que usted vea, esas personas que han llegado a la cúspide para desarrollar sus talentos, han sido acompañadas de gente que los ha sometido a disciplina, a trabajo, muchas veces a sufrimiento. Usted vea lo que sea. Los deportistas de élite, por ejemplo, lo mismo. Sometidos a rutinas que a lo mejor les pueden resultar pesadas, cansadoras, pero tienen que trabajar. De eso también el apóstol Pablo habló respecto a los atletas. Usted lo puede ver. Que son todas variantes de este mismo principio. El que labra su tierra se saciará de pan. Y más amplio, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Jesús hizo una gran misión, que fue crear el plan de la salvación para usted y para mí. Pero eso le costó esfuerzo, trabajo, dedicación, compromiso, consagración, luchas, para conseguir lo más grande para usted y para mí. El labrador, para disfrutar de los frutos, debe trabajar primero. El que labra su tierra se saciará de pan. El que no entiende este principio, desgraciadamente, está entre aquellos que Salomón habla, los vagabundos. Gracias por su tiempo. Aquí abajo está el lugar si usted quiere dejar su comentario. Hay datos míos de mi correo electrónico si quiere comunicarse. Hay otros datos también personales que usted los puede inspeccionar si es su deseo. Por ahora le agradezco su tiempo, cuídense
y será hasta una próxima oportunidad.